antes había sido nuestro delegado episcopal de patrimonio de la diócesis durante muchos años, pues gran conocedor y con mucha sensibilidad en todo lo referente a la pintura, a la escultura, al arte en general, pues le agradecemos que haya respondido a la invitación que le hemos hecho, porque queríamos cerrar un poquito con algo más importante, si cabe, que las obras que hemos ido viendo a lo largo de los otros meses. Quizá al curso que viene incluso prolonguemos algunos meses, algunas cuantas obras más, si es que no hay un plan pastoral concreto que nos indique otros caminos y podamos completar pues algunos otros elementos. Le damos la bienvenida. No es la primera vez que viene a nuestra parroquia, ya ha venido alguna vez a alguna charla cuaresmal también, y en la capilla quiero recordar que le invité yo alguna vez. Y bueno, pues bienvenido a esta parroquia, que es la iglesia, que es tu casa, y te deseamos lo mejor, y bien acompañado si te vienes. ¡Qué barbaridad! Con estas joyas que parecen quintillizas, ¡qué barbaridad! Pues también bienvenidas a esta parroquia, que si algo tiene esta parroquia es la puerta abierta y los brazos tendidos. Don Pablo, con mucho gusto le escuchamos. Muchas gracias, don Alfonso, por la invitación. Para mí, don Alfonso es como de la familia, es como un abuelo. Bueno, muchas gracias por la invitación, de verdad. Bueno, vamos a hablar del transparente de la Catedral de Toledo, que muchos de vosotros, todos vosotros lo habéis visto seguro. Pero vamos a hacer una introducción. Vamos a intentar entender por qué el arte cristiano. Primero, porque el transparente responde a un estilo concreto con una intencionalidad concreta. Vamos a ir viendo poco a poco, iremos entendiendo lo que quiero decir ahora. El hombre, desde que es hombre, y por eso mismo es hombre, está abierto a la trascendencia. Es imagen y semejanza de Dios. Si no estuviera abierto a la trascendencia, sería animal. No se trata de que es un poco más inteligente que los animales, sino porque es capaz de Dios. Pero claro, Dios no lo ve, como no lo vemos nosotros, y necesita de una forma u otra plasmarlo materialmente, que por los sentidos podamos captar y de alguna forma invocar esas fuerzas sobrenaturales. Y ya vemos que desde época prehistórica, de una manera u otra, pues por ejemplo en estos casos, para que les vaya bien la caza, pintaban, invocaban a los dioses de una manera u otra para tener su beneplácito, tener un cierto contacto con la divinidad o con esas fuerzas sobrenaturales a las que son capaces de acceder. Pero vamos a ver cómo a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha habido una forma más o menos homogénea de representar la divinidad. Quizás la más expresiva es la forma egipcia. Esta es una pintura egipcia. ¿Qué características tiene? Que va a ser común a prácticamente todas las culturas, a casi todas. Siempre hay una visión frontal, porque están en la eternidad, están viendo a Dios cara a cara. Si os fijáis, no hay espacio, son figuras completamente planas, no tienen volumen, porque en la eternidad no hay espacio. No hay sombras. ¿Por qué? Porque en la eternidad no hay tiempo. El tiempo lo rige un astro que se mueve y provoca sombras. Es como si estuvieran inmersos en la luz. Los ojos bien abiertos, fijaros que están de perfil, pero los ojos son frontales, porque ven a Dios cara a cara. Las bocas cerradas, no hablan, escuchan, y las orejas marcadas. Esto es típico de todas las culturas. Esta es otra representación egipcia, que quizás sea la que mejor es capaz de representar la divinidad en todas las culturas que ha habido. Entre la anterior y esta hay 1000 años de diferencia. O sea, es un arte muy convencional que durante siglos supo perfectamente representar la divinidad. Fijaos, por ejemplo, que el enterramiento típico egipcio es la pirámide. Es la forma geométrica que menos sombras produce. Es el mejor elemento que puede reproducir la idea de la eternidad porque no hay sombras. Pero vamos a ver otras culturas. Una cultura mesopotámica, se reconoce, quien entiende un poco, que es una representación mesopotámica, pero son los mismos rasgos.
Esa visión frontal, el ojo muy marcado, la oreja marcada, la boca cerrada, no hay sombras, lo justo para marcar las líneas y marcar el dibujo. Muchísimos siglos después, una escultura maya, se reconoce que es maya para quien entienda un poco, pero son las mismas características. La visión frontal, los ojos marcados, las orejas, no hay casi volumen, pero ocurre algo distinto en una cultura completamente distinta. Este es un dios griego. ¿Os dais cuenta que es absolutamente diferente? Y no comparte las características estilísticas para mostrar la divinidad o a alguien que está en la eternidad. ¿Por qué? La cultura griega se basa en la filosofía platónica principalmente. Para el mundo platónico, el mundo real, el auténtico, no es el que nosotros vivimos, es el de los dioses, es el mundo de las ideas. Para Platón, este mundo en el que estamos nosotros es un reflejo de ese mundo de las ideas. Entonces, ¿cómo van a ser los dioses? Van a ser como nosotros, pero sin embargo elevados a la enésima potencia en perfección. Son de una belleza extraordinaria. Este es un Apolo, el Apolo del Belvedere. Fijaros la diferencia. Sí. ¿Qué ocurre? ¿Que no saben esculpir? No. Que estos representan sus dioses de otra manera distinta. Y los griegos, por la razón que os he dicho, de una manera completamente distinta, de una belleza absoluta. La famosa Venus de Milo, que conocéis todos. Quiero decir que va a haber dos formas distintas de representar a los dioses, o de una forma esquemática, sumamente simbólica y que expresa de forma simbólica perfectamente la presencia de lo divino, y una forma que es extremadamente bella para representar lo divino. Esto es lo que se va a mezclar en la cultura occidental en la que estamos viviendo nosotros. Pero vamos a ver otro apartado distinto. ¿Por qué los cristianos tenemos arte y representamos a los dioses? Nosotros sabemos que el cristianismo procede del judaísmo y hay una prohibición expresa en el libro del Éxodo de representar a Dios. Esto es una sinagoga. Veis que tienen horror vacui, horror al vacío. Está decorada de arriba abajo, pero de ninguna manera aparece la representación de nada del cielo. ¿Por qué? Porque si nosotros representamos a Dios, para ellos lo estamos limitando. El Dios sería una cosa material con forma concreta y Dios es infinito. Fijaros que ellos no tienen ni siquiera nombre de Dios, porque Yahvé no significa Dios, significa yo soy el que está, yo soy el que está actuando en medio de un pueblo. Adonai significa Señor, Elohim significa Creador, son atributos, pero no tienen nombre de Dios. Lo mismo ocurre con el Islam. Esto es una mezquita decorada de arriba abajo, pero en ningún momento vamos a ver representaciones de Alá ni de la eternidad. ¿Por qué nosotros hemos llegado a esto? Esto es la iglesia de San Ignacio en Roma, donde aparece la gloria de San Ignacio, arriba aparece, dioses y virgen, no, dioses no, Dios por todos lados, la Virgen por todos lados, los santos por todos lados. ¿Por qué los cristianos tenemos representaciones de los divinos y los judíos y los musulmanes, que vienen también en cierta medida los judíos, en absoluto? Hay tres razones. Esto es la adoración del Cordero Místico en la iglesia de Jesús en Roma. Quería mostrar la exageración ya del barroco. ¿Por qué? La primera razón, la encarnación del Verbo. Dios se ha hecho visible. Y al hacerse visible, nosotros podemos representar al que antes era invisible, pero ahora es visible. Por eso los cristianos tenemos representaciones de lo divino, como otras culturas diferentes a la judía y diferentes a las musulmanas. Segunda razón. En el siglo V hubo una crisis iconoclasta. Eso quiere decir que hubo gente que era contraria, por las razones que os decía los judíos, a representar a lo divino. Porque si nosotros representábamos a Dios o a alguien que está en el cielo, para ellos era una idolatría. Y entonces ocurre que un tal Sereno, obispo de Marsella, ordena destruir todos los iconos de su diócesis. Y entonces le escribe el Papa Gregorio Magno, en el siglo V, diciendo:
querido obispo, me parece estupendo que luches contra la idolatría, pero las imágenes no son una idolatría. Dice, es la Biblia de los pobres. Aquellos que no saben leer con letras, a través de las imágenes entienden el misterio. Las imágenes tienen, por tanto, una finalidad catequética para enseñar. Y tercera razón, este es San Juan Damasceno. San Juan Damasceno le toca vivir el concilio de Nicea II, más o menos hacia el siglo X. Hay otra crisis iconoclasta en Bizancio. Bizancio es Constantinopla. En Constantinopla el emperador bizantino ordena destruir todos los iconos, entre ellos el que estaba en la puerta principal del Palacio Imperial, que era un icono de Jesucristo, era todo un símbolo de Bizancio. Lo ordena destruir. Y ahí surge una especie de pelea, de disputa entre los cristianos de Bizancio. Los que están a favor de los iconos, que se llaman iconodulios, y los que están en contra de las imágenes de los iconos, que se llaman iconoclastas. Esto produce un gran cisma, una gran pelea y lucha en el interior de la Iglesia bizantina. Y entonces se convoca un concilio para hablar sobre las imágenes. Y el gran teólogo es San Juan de Damasco, San Juan Damasceno. San Juan Damasceno va a decir lo siguiente. Él dice, cuando yo estoy leyendo y estudiando, aprendo mucho. Leyendo las Sagradas Escrituras, a los Santos Padres, etc. Pero llega un momento como que me canso de tanta lectura y tanto estudio. Y sin embargo yo veo una imagen y la imagen me transporta a una realidad superior. Dice, yo no estoy rezando a la imagen, yo estoy rezando a lo que representa la imagen. De hecho, en este caso, vemos, a ver si lo puedo marcar, aquí y aquí, en griego, el nombre de San Juan de Damasco, San Juan Damasceno. ¿Por qué? Porque es muy importante que no nos quedemos con la imagen, sino que trascendamos al prototipo que está en el cielo. Con lo cual dice que las imágenes nos ayudan a rezar. Nosotros cuando rezamos a una imagen, por ejemplo, no estamos rezando a un objeto de pintura y de escayola o de madera. Estamos rezando a lo que representa, ¿verdad? No somos tan idólatras para rezar a un trozo de madera, sino a lo que representa ese trozo de madera, lo que nos quiere decir San Juan Damasceno. Por tanto, hay tres razones por las que los cristianos representamos lo sagrado. Primero, la encarnación del Verbo, Dios ha hecho visible. Segundo, es una catequesis, aprendemos mucho. Y en tercer lugar, no rezamos al objeto, sino a lo que representa el objeto. Esto es muy importante. Pero ¿qué ocurre en Europa con el arte? El primer arte cristiano es un arte completamente romanizante. Esto es una catacumba y porque podemos reconocer más o menos el tema iconográfico, lo que representa, si no podría ser una pintura perfectamente romana. Es una mezcla de Antiguo Testamento y de Nuevo Testamento. Es el momento en que Moisés golpea la roca y brota agua en Masá, en Meribá. Sabéis en el libro del Éxodo, que están muertos de sed, los hebreos se quejan, dan un golpe en la roca con su cayado, pero también aprovecha el autor para representar a San Pedro, bautizando con el agua que brota de la roca de Moisés, aquel centinela que bautiza la cárcel. El tema es lo que menos me interesa ahora. Lo que me interesa es que veáis cómo es una pintura completamente romanizante, completamente naturalista. Pero va a ocurrir algo en el siglo IV. El siglo IV, en el año 312, es cuando este señor, el emperador Constantino, permite, mediante el edicto de Milán, que los cristianos puedan celebrar su culto de forma pública. Se terminan de golpe las persecuciones. Aquella persecución del año 304 que muere Santa Leocadia, patrona de Toledo, pues pocos años después, menos de 10 años, este emperador, hijo de una cristiana, de Santa Elena, dice, a partir de ahora se puede celebrar el culto. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo que se han dado cuenta que la religión romana no les sirve, no es capaz de dar respuesta a las preguntas más importantes de la vida. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué el mal en el mundo? ¿Qué hay en el más allá? ¿Por qué aquí en la tierra vencen los malos y los buenos? Etcétera, etcétera.
Sin embargo, este señor se da cuenta que el cristianismo sí da respuesta a esas cosas. Entonces, en este momento, él funda Constantinopla, es la ciudad de Constantino. Es el momento de máximo esplendor del Imperio Romano. Cuando crece, el lujo de Constantinopla es impresionante, pero fijaros qué cara más tosca. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que el arte romano no les sirve para expresar la divinidad. Tienen que excavar en culturas antiguas. Este es del año 312-13. Fijaros que las pirámides de Egipto están construidas en el 3000 a.C. Egipto tiene 3000 años de antigüedad con respecto a este señor. Entonces va a buscar en una cultura misteriosa el arte de inspiración. Este es el arco de Constantino en Roma. Me he olvidado poner la figura entera. Este es un relieve del arco de Constantino. Fijaos qué belleza. No se marca, pero veis una belleza perfecta. Pero no es de la época de Constantino, esto es de la época de Trajano y de Adriano, dos emperadores romanos de la dinastía de los Antoninos que eran españoles, 100 años antes. Quedaros bien con esta belleza, ¿eh? Ahora vamos a ver una obra de la época de máximo esplendor de Roma, 100 años después. Fijaros estos personajes. No se enciende ahora. Es que es abajo. Fijaros estos personajes tan toscos. Este es el emperador Constantino, de tamaño mayor. Estos son los súbditos. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Que de repente han dejado de saber esculpir? No, que se han dado cuenta que las culturas anteriores representaban mejor la divinidad. Y eran mucho más simbólicas y representaban mucho mejor o el culto al emperador, o el culto a los dioses, o el culto al Dios verdadero. Por tanto, en Europa va a haber ahora dos tendencias. Por un lado, una tendencia más naturalista, siguiendo el estilo romanizante, que es mucho más narrativo, y va a haber una segunda tendencia, siguiendo aquellos modelos egipcios, pero van a ser mucho más contemplativos, mucho más adaptados para la veneración de las imágenes. Aquí vemos un icono bizantino. Vemos que tiene las características de aquella pintura egipcia que veíamos, aunque se ve claramente que es un icono y es bizantino. Se ve que es la Mater Theon. Es que me confundo del curso. Aquí pone Mater Theon, la Madre de Dios, y vemos todo este esquematismo. No hay sentimientos porque están en la eternidad. Esa visión frontal. Hay el volumen, lo justo y lo necesario. Los pliegues son simplemente líneas. Repite las características propias de otras culturas. Es mucho más simbólico y mucho más expresivo. A nosotros nos puede parecer feo, entre comillas, si lo comparamos con una Inmaculada de Murillo, pues no estamos acostumbrados, pero sin embargo es mucho más profundo. Sin embargo, esto ya es más europeo, más de nuestra cultura. Esto está San Clemente de Taúl, en Lérida, en el Pirineo. Expresa perfectamente la divinidad. Es Dios, Jesucristo, bendiciendo al mundo en la almendra mística. La almendra son dos círculos cruzados. El círculo es la divinidad, no tiene ni principio ni fin, en la eternidad. Y entonces Jesucristo bendiciendo al mundo, pues con las características propias del arte románico. Pero va a haber una evolución en la Edad Media europea. Esto es la transición entre el gótico y el renacimiento. Veis que es mucho menos contemplativo y sin embargo es mucho más narrativo. Es el llanto sobre Cristo muerto. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Que ya se nos está describiendo una escena. Está ocurriendo algo. Está la Virgen, los apóstoles se agachan, rezan y hay un drama. Están llorando, hay sentimientos, ya están en la tierra, no como el icono que está en el cielo. Y luego hay un espacio. ¿Veis cómo hay un plano horizontal, un plano vertical? Y en ese plano meten las figuras. Y hay una influencia también de la cultura griega y romana. Con esto quiero decir, con todo este rollo, esta introducción, que el arte cristiano va a tener dos características. Primero, está justificado por la encarnación y va a tener dos características. Va a tener una característica contemplativa, nos va a ayudar a rezar, y por otro lado va a ser una catequesis.
nos va a mostrar el misterio. Y es lo que vamos a ver en el transparente. Esto ya es el colmo, es de época neoclásica, de más o menos de 1800, la conjura a los Horacios. Hay toda una narración, una historia de la fundación de Roma, donde se exalta la patria. Lo único que quería ver es cómo hay una narración, una historia que se está contando. Vamos a ver el transparente. Una vez que hemos visto estas dos ideas de la finalidad del arte cristiano, catequética y contemplativa, vamos a estudiar qué es el transparente. El transparente se crea hacia 1726-27. Lo va a realizar Narciso Tomé y su familia, sus hijos o hermanos. No está claro si eran hermanos o eran hijos. Es un segundo intento que hay en la catedral de construir un transparente. El primero fue en el siglo XVI. ¿Qué ocurrió? ¿Qué es un transparente? El transparente es un elemento arquitectónico, es una gran ventana que va a dar luz al interior del sagrario. Me explico. Este es el retablo mayor de la Catedral de Toledo. Este es el sagrario. Pero aquel sagrario está a esta altura, más o menos a 1,5 metros. De tal manera, el párroco, los sacerdotes, tienen acceso muy fácil. Abren la llave y abren la puerta. Pero fijaros lo alto que está. Está la sede. La altura de un sacerdote es más o menos por aquí, no llega. Para acceder al sagrario hay una puerta aquí, unas escaleritas y un camarín. Y ese camarín está entre la pared de la girola y el retablo, completamente oscuro. Un lugar pequeño, iluminado por velas. Y entonces era necesario iluminarlo con luz natural. Pero claro, si abre una ventana del habitáculo este hacia la girola es interior, no iba a entrar luz natural. Entonces el transparente consiste en abrir una ventana, vamos a ir viendo un detalle del... Abrir en la clave de la girola, abrir un gran hueco con una gran torre y un gran ventanal. Ese ventanal va a dar luz a la girola y la girola va a dar luz al camarín donde está la puerta del sagrario. No hay nada misterioso. Hay gente que cree que hay un día del año en que entra la luz y de repente el retablo brilla. No, es simplemente un artificio arquitectónico para dar luz a un cuarto interior. Eso es un transparente. Una ventana, un cuarto intermedio y un cuarto interior. Hay otro transparente, por ejemplo, en Cuerva, en la iglesia. No es esto, simplemente es que para dar luz a la sacristía o lo que sea, hay una ventana que se va comunicando a la luz. Está en la torre con el ventanal, entra por aquí la luz a la girola, entra luz por esta ventana y da luz a la puerta del sagrario. De tal manera que no hace falta tantas velas para poder entrar y no romperse los dientes o y no bajar las escaleras. Y esta es la ventana interior que da luz al sagrario. Esto es lo que se ve desde el camarín. Pero el transparente no es simplemente ese elemento arquitectónico, sino que es una gran obra de arte que expresa perfectamente el misterio eucarístico, que es lo que vamos a ver ahora. Es un conjunto arquitectónico de ventana, con escultura alrededor, pintura alrededor, y enmarcando la ventana, el vano por donde entra la luz al camarín, un gran retablo. Vamos a explicar primero qué es un retablo, para ver que no es un elemento decorativo, es mucho más importante. Nosotros sabemos que los primeros cristianos celebraban la misa en las catacumbas, en Roma. No por las persecuciones, sino porque querían celebrar el misterio sobre los restos físicos de un santo que está celebrando la liturgia eterna en el cielo. Por eso buscaban tumbas de santos, no para esconderse, sino yo celebro la misa acompañado de los restos físicos de alguien que está con Jesucristo celebrando eternamente la misa en el cielo. Pero claro, llega un momento en que no hay tantas tumbas de santos como misas. Y lo que suelen hacer es poner relicarios, ponían relicarios encima de los altares.
Y a falta de relicarios, iconos. Pero claro, estar celebrando misa con el altar lleno de cosas molesta. ¿Qué van a hacer? Van a empotrar la reliquia dentro del icono, del altar, perdón, como este altar que tendrá una reliquia dentro, como sabéis, ¿no? Y el icono, los iconitos que representan a los santos, los van a poner en el frontal del altar. Es el típico frontal de altar románico. El altar tiene la reliquia dentro y la representación de los santos, de Jesucristo, en la almendra mística, en la eternidad, junto con un apostolado, celebrando la misa eterna en el cielo. ¿Pero qué ocurre? Esto es en España. En el siglo XI hay una reforma litúrgica, la reforma gregoriana, del Papa Gregorio VII. Este señor va a decir, en el Patriarcado de Occidente, donde él era el patriarca, Roma, porque ya se había dividido el mundo ortodoxo del mundo católico. En el mundo católico, cada uno celebra la misa a su manera. Pues mira, vamos a celebrar todos a la misma manera, que va a ser la manera romana. Y la manera romana era de espaldas al público. Entonces, claro, si yo tengo un altar, ¿veis las flores? Imaginaos que en vez de unas flores es un frontal de altar. Yo estoy celebrando como ha celebrado don Alfonso de cara a vosotros. Si Alfonso se gira, taparía las flores, ¿verdad? Entonces las flores se levantan y se ponen encima. El frontal de altar se levanta y esa tabla se pone detrás. Eso es un retrotábulo, una tabla colocada detrás. Con lo cual va creciendo y se convierte en el típico retablo que forma parte del mundo hispano, es propio del mundo hispano. En otros países no hay retablos. Los países de la órbita hispana sí. En otros hay palaaltares, hay trípticos, hay un cuadro, altares a la romana que llaman, pero no hay lo que nosotros entendemos por retablo. Este es el primer retablo más conocido en la Catedral de Girona, es la Maravilla de las Maravillas en plata, con un baldaquín en plata, otro retablo gótico, y bueno, tenemos un retablo transparente. Con lo cual, todo este rollo para deciros que el retablo, no es un elemento decorativo para hacer más bonita la iglesia. Es un elemento que muestra la comunión de los santos a través de una catequesis, con imágenes que nos invitan a la contemplación del misterio. Estoy resumiendo un poco todo el rollo que os he metido antes. Bueno, vamos a explicar en qué consiste esta catequesis del transparente. ¿Qué es lo que se celebra en la Eucaristía sobre el altar? Es lo que nos va a explicar el transparente. ¿Qué es lo que ha celebrado hoy don Alfonso sobre este altar? ¿Él? Digo. Se celebra la presencia del Verbo encarnado de las entrañas virginales de María. Entonces vemos sobre el altar la Virgen María con un niño regordete, que es la Eucaristía, la carne de Dios, el cuerpo de Cristo. Pero si nos fijamos, la Virgen y el niño están en diálogo. Vemos cómo el niño mira hacia la Virgen y con el dedito le está señalando esta bola. Vamos a ver el detalle de la bola. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es esto? Es un árbol con una serpiente enroscada y un señor y una señora desnudos. ¿Quiénes son? Adán y Eva. Fijaros que está señalando con el dedo, se ve perfectamente. Está dialogando con la Virgen y está diciendo: yo me hago presente sobre el altar para solucionar el problemón que dejaron estos señores. Para vencer el mal que es consecuencia del mal ejercicio de la libertad del hombre. Y lo voy a hacer a través del pan y del vino. Y entonces todo el transparente es una alegoría del Antiguo Testamento hablando del pan y del vino como fuente de salvación. Vamos a verlo. A la izquierda de la representación de la Virgen con el niño vemos el momento en el que el rey David, con su ejército, todavía no es rey, está luchando contra Saúl, acude al templo a pedirle al sacerdote Ahimelech la espada de Goliat con la que le cortó la cabeza
y los panes de la bendición, porque su ejército tiene hambre y se muere. La idea de cómo el pan va a salvar la vida. En el lado derecho vemos cómo David, ya rey, recibe la visita de Abigail, es la mujer de un enemigo de David, que tenían todas las de perder. David iba a pasar a cuchillo a toda su familia, ella va a su despensa y saca todo el pan y todo el vino y se lo entrega a David para atemperar su furor. La idea de que a esta familia le ha salvado de la muerte el pan y el vino. Seguimos viendo el transparente. En el hueco, hay como un círculo de la torre, aparecen 4 profetas hablando del pan como fuente de salvación. Aparece aquí Daniel, Isaías, aquí pone Daniel, Isaías, veis aquí pone panen, aquí os doy el pan, etc. Son citas proféticas que nos hablan del pan como fuente de salvación. Ezequiel y Jeremías creo que son. Vemos aquí sus citas, panen y aquí panen. Y seguimos avanzando. Frente al transparente, encima del arco, está esta pared con una pintura mural donde aparece el final de la historia de José. ¿Os acordáis que José es uno de los hijos de Jacob, que es vendido por envidia por sus hermanos a unos mercaderes, lo llevan a Egipto, interpreta los sueños del faraón y bueno, llega primer ministro del faraón? Y hay una hambruna en la tierra de Canaán, el resto, los hijos de Jacob, emigran a Egipto a por trigo, a por pan, y este es el momento en el que José, que está aquí, saca del saco de Benjamín la famosa copa de oro que había escondido para delatarlos. Pero está la idea de que el pan, el trigo, va a salvar de la muerte a esta familia. Seguimos avanzando. En la torre está también policromada, donde estaría la ventana que está aquí. Aquí entra la luz hacia la girola. En toda esta pintura, daría la vuelta, vemos la historia de Gedeón. Gedeón es uno de los jueces del Antiguo Testamento. Es un pobre hombre que está trillando, un agricultor, apenas se ve, está trillando, recibe el saludo de un ángel que le dice que va a vencer a los madianitas. Y él dice, pero Dios mío, ¿cómo voy a vencer yo a los madianitas si soy un pobre agricultor? Lo vemos aquí brillando. Vemos cuando el ángel le dice lo que tiene que hacer. Él no se lo cree. Es este episodio en que le exige una prueba al ángel. Es ese momento en que por la noche hay un vellón de lana y aparece todo seco, pero el vellón de lana completamente húmedo y lo escurre. Y a la noche siguiente todo lo contrario. Entonces cree el anuncio del ángel. Ofrecen un sacrificio y bueno, tiene que buscar un ejército. Y hay un montón de hombres. ¿Y a quién elijo yo?, dice el pobre Gedeón. Y entonces manda beber a un río, a un lago, y hay 2 tipos de personas. Las que beben de una forma más civilizada, cogiendo un recipiente, en este caso su casco, y bebiendo, y los que beben a lametazos como perros, los más inútiles. Y entonces le dice el ángel, vas a tener que vencer a los madianitas con los más inútiles. Y es entonces cuando pasamos, esta está adelantada. Uno de los soldados tiene un sueño y le dice a Gedeón que en ese sueño ha visto lo que hemos visto anterior. Ha visto un pan que baja del cielo y destruye la tienda de los madianitas. Es un pan que baja del cielo y destruye el mar. Es la alusión que luego viene arriba, escrito, que no sé si lo tengo puesto. Yo soy el pan vivo que baja del cielo, el que come este pan vivirá para siempre. San Juan, capítulo 6.
Bueno, está escrito en el arco del ventanal. No sé si vemos más detalle. No vemos más detalle. Todo esto es el Antiguo Testamento. Son anuncios constantes de que el pan va a ser fuente de salvación, que va a vencer el mal, nos va a librar de la muerte física, simbolizando la muerte eterna. Pero fijaros que el transparente, que es una maravilla de las maravillas, hecho con jaspes, con bronces, con mármoles traídos de Carrara, cuando se inauguró hubo hasta corridas de toros, fuegos artificiales, fue la última gran obra del barroco. Es una maravilla. Pero hay una hornacina entre todas estas curvas y contracurvas, ángeles y angelotes, etcétera, etcétera, donde hay una escena en 4 esquinas, que es esta. Y en alabastro, no en mármol. Es una escena que nos narra un acontecimiento ya del Nuevo Testamento. El momento en que este señor, que está en el centro de la mesa, está celebrando con sus discípulos, sus 12 discípulos, una cena, la cena pascual en Jesucristo, donde él va a decir: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Lo dice cuando bendice y entrega el pan. Tomad y bebed, esta es mi sangre. Instituye el sacramento de la Eucaristía. Pero va a decir también: haced esto en memoria mía. Va a instituir el sacerdocio, va a instituir pontífices. La palabra pontífice viene de pontis facere, el que es capaz de hacer puentes, de unir el cielo y la tierra. Vamos a seguir avanzando. Iremos explicando lo que nos quiere decir. Aquí vemos desde arriba, desde donde están los profetas, está la lista. Vamos a ver exactamente qué es la misa. Una vez que hemos visto la idea de que Jesucristo se hace presente en el pan, anunciado en el Antiguo Testamento, que Jesucristo ha instituido ya la Eucaristía, ha instituido el sacerdocio, pero ¿qué es lo que celebra don Alfonso sobre este altar de esta preciosidad de parroquia? San Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 4 y 5, entra en éxtasis. El Apocalipsis empieza de la siguiente manera. Hay unas cartas a las iglesias en las que escribe: preparaos que viene algo. E inmediatamente entra en éxtasis, que es esto, y a partir de ahí se empieza a desarrollar el Apocalipsis. En este éxtasis, San Juan ve lo siguiente. Ve un anciano en el cielo, sentado en un trono. Es el Padre Eterno. Y ese anciano tiene un libro con 7 sellos. Y alrededor hay 24 ancianos. 24 que es 12 más 12. El antiguo Israel y los 12 apóstoles. Lo antiguo y lo nuevo. Y San Juan y los 24 lloran desesperadamente, porque no hay nadie que pueda abrir el libro de los 7 sellos, que es el libro de la vida de los hombres. Y se oye la voz de un ángel que dice: no temáis, porque ha vencido el león de la tribu de Judá. Y aparece un cordero degollado, y aparece andando. Está muerto y está vivo. Es Jesucristo en la eternidad, eternamente muriendo y muriendo. La eternidad no son millones y millones de siglos, no. En la eternidad no hay tiempo. En la eternidad Jesucristo está haciendo lo que hizo en la tierra eternamente. Jesucristo fue un personaje histórico. Se encarnó, nació, se bautizó en el Jordán, eligió a sus discípulos, hizo una serie de milagros, entró triunfante en Jerusalén, celebró la última cena, sufrió un juicio injusto, murió, resucitó y ascendió al cielo. Y en el cielo, este acontecimiento que hizo en el tiempo y en el espacio, en la historia, lo está constantemente celebrando en la eternidad. Por eso, Jesucristo aquí está, vivo y muerto a la vez, abriendo el libro de los 7 sellos, iniciando la redención de los hombres. Los 24 ancianos lanzan sus coronas, cogen sus liras y empiezan a entonar los salmos eucarísticos que aparecen en el Apocalipsis. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Digno es el Cordero degollado de recibir el honor, la gloria, etcétera, etcétera. Esto que estamos viendo es la liturgia eterna del cielo. Jesucristo eternamente entregándose, abriendo el libro de los 7 sellos, abriendo la redención de los hombres, y los 24 ancianos lanzando sus coronas y entonando los himnos eucarísticos. Esta es la eterna misa.
Lo que Jesucristo hizo en el tiempo y en el espacio hace 2000 años, lo está celebrando eternamente en el cielo. Y detrás hay un arco iris. Hay un puente que une el cielo y la tierra. A través de un pontífice, de un sacerdote, lo que Jesucristo hizo hace 2000 años, principalmente la última cena y su muerte en la cruz, Él lo está eternamente celebrando en el cielo. Y a través de un sacerdote, que lo señalo ahí, sobre este altar no se está celebrando otra misa y otra misa y otra misa. Siempre es la misma misa. Porque nosotros fuimos un día bautizados. Fuimos recreados como hijos de Dios. Aunque estamos aquí en la tierra, somos ciudadanos del reino de los cielos. Y a través del misterio eucarístico podemos participar de la eternidad. Y cada vez que celebramos la misa, estamos en el mismo acontecimiento redentor que celebró Jesucristo hace casi 2000 años. Su última cena y su muerte en la cruz. Es un misterio esto. Un misterio que hay que vivirlo a través de la fe. La fe es creer sin ver. La fe se representa en el arte, está coronado el retablo con esta escultura en mármol. Es una mujer sin ojos que levanta la Eucaristía y sostiene una cruz. Tiene fe, cree en el acontecimiento redentor de Cristo a través de su muerte, sufriendo y cargando con nuestros pecados y haciéndose presente en medio de nosotros a través de la Eucaristía. Es un misterio que se vive a través de la esperanza. La esperanza es una mujer muy segura. Aquello que cree tiene certeza y seguridad de que se cumple. Es una mujer que tiene un ancla, está bien anclada, bien sujeta. Pero claro, por ejemplo, yo pregunto, ¿cómo se aprende a cantar? Cantando. ¿Cómo se aprende a bailar? Bailando, entregándose en el baile, ¿verdad? Pues ¿cómo se vive realmente el misterio? A través de la caridad. La caridad es la entrega, representada por una mujer que está amamantando a sus hijos. Nosotros podemos vivir el misterio y crecer en la medida en que creemos sin ver, sabiendo que aquí se está celebrando el acontecimiento redentor y que está realmente Jesucristo presente bajo las especies, bajo el signo, el sacramento del pan y el vino, con esa certeza que nos da la esperanza de que verdaderamente se va a cumplir la redención, y en la medida en que nosotros vivimos el misterio entregándonos a través de la caridad, iremos creciendo y experimentando mejor. Así lo han vivido los santos. Así lo ha vivido San Ildefonso, San Eugenio, fundador de la diócesis de Toledo. Así lo vivió San Ildefonso, patrón de la diócesis de Toledo. Así lo vivió Santa Leocadia, patrona en la ciudad de Toledo, y mi patrona también, la patrona de la juventud de Toledo, y vuestra patrona también, la del párroco no. Y Santa Casilda, una princesa mora, hija del rey Al-Mamún, el penúltimo rey moro de Toledo, convertida al cristianismo. Y esto es lo que os quería contar. Muchas gracias.